Bueno, muy buenas tardes. Daros a todos la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Es un placer para nosotros, que somos una fundación que nos dedicamos al arte y a la cultura y ayudar también a los artistas a formarles para ser empresarios y conocer el mercado del arte. Un placer poder organizar este ciclo de conferencias de la mano de la Fundación Ibercaja y con la ayuda también de Madrid Foro Empresarial, que tenemos hoy aquí con nosotros al coordinador de la Mesa de Cultura, que va a coordinar y va a moderar la mesa. Y quiero dar las gracias muy especialmente a Guillermo Fornes, que es pues nuestro consejero y experto de arte de la Fundación Pons, y también a través de Circular Art Analytics pues, nos ha ayudado también a organizar este ciclo de conferencias. El año pasado, en el 2023, comenzamos con este ciclo y estuvimos organizando 3 mesas de debate. La primera fue sobre los nuevos retos del mundo editorial y los medios de comunicación. La segunda hablamos de coleccionismo y mercado del arte contemporáneo y la tercera de arte y arquitectura. Este año, hoy arrancamos esta mesa con un lujazo de ponentes que ahora les presentaremos. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar hoy sobre los lenguajes del arte. Y bueno, después de terminar la jornada, pues nada, simplemente después tomaremos un vinito para poder charlar, conoceros y poder también un poco, esto es la colección que tenemos de la Fundación Pons, de todas las exposiciones que vamos haciendo de arte y para nosotros de verdad que es un lujo poder contar con vosotros y poder organizar este ciclo de conferencias. Y le doy la palabra a Íñigo Aguirre, que es el director territorial de la Fundación Ibercaja y nada, muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias a ti, María Jesús, y muchas gracias a la Fundación Pons, como siempre, por apoyar este ciclo de conferencias que hacemos conjuntamente. Gracias también a Madrid Foro Empresarial, a Circular Art Analytics, con Guillermo Fornés a la cabeza, que es el factotum y el gran impulsor de los contenidos de este ciclo de arte, ¿no? Y al que yo me imagino que tanto él como nuestro moderador, Fernando Rodríguez Lafuente, dedican mucho tiempo, mucha agenda y sobre todo mucho mimo. De manera que gracias. Bueno, pues todo este esfuerzo conjunto hace que hoy podamos disfrutar de esta mesa redonda, que es la primera de un ciclo de 3 conferencias que vamos a desarrollar de aquí a finales de mayo, sobre nuevos paradigmas de este mundo de arte, el mundo del arte que siempre es cambiante. Últimamente a nosotros nos toca también cambiar a la velocidad a la que cambia el mundo del arte. Ya desde hace por lo menos un par de décadas, la verdad es que hay que coger la ola y hay que hacerlo rápido, ¿no? Hay que ser un poco adaptativo como lo sois los artistas. Y bueno, pues para Fundación Ibercaja este evento contribuye, como no puede ser de otra manera, a la labor que venimos realizando desde hace 148 años, que es siempre estar comprometidos con las personas y con la sociedad de la que formamos parte que deposita su confianza en nosotros, ¿no? Y como no puede ser de otra forma, pues para Fundación Ibercaja va a ser un honor continuar con esta relación y colaboración que mantenemos con Fundación Pons. Y ya sin más, pues cedo la palabra a Fernando Lafuente, que presentará a nuestros invitados, que como ha dicho María Jesús, son auténticos pesos pesados en su campo. Muchas gracias también, por supuestísimo, a ellos por acceder a compartir sus conocimientos con nosotros esta tarde. Vamos a aprender mucho y muy bueno. Así que, nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por la asistencia. Cuando te referías a los pesos pesados, con perdón, he recordado una anécdota que me contó hace años el gran periodista que era Luis Carandel, de un gran escritor que había ido a dar una conferencia a una capital de provincia, sería en el Ateneo o en el Casino, y el que le tenía que presentar estaba francamente nervioso, muy impresionado, muy emocionado también por la presencia de esta personalidad allí con ellos. Y cuando le tocó presentar, dice, bueno, hoy tenemos, es un honor para nosotros que nos acompañe esta tarde fulano de tal, que como saben ustedes, no necesita presentación porque es impresentable. Bueno, estos señores y señoras son muy presentables y es lo que vamos a hacer esta tarde, porque al fin y al cabo el protagonismo es el de ellos, ¿no? Es verdad, como se ha dicho, que comenzamos un nuevo curso, un nuevo encuentro en la Fundación Pons, y gracias a Ibercaja, de nuevo, muchísimas gracias. Te conmueve y te emociona que un banco, que generalmente lo que se dedica es a ganar dinero, y hace bien, por otra parte, tenga esa sensibilidad como tiene Ibercaja para promocionar, patrocinar y además estar aquí, no simplemente decir, bueno, háganlo ustedes, sino comprometerse con su propia presencia a encuentros como este, ¿no? Yo voy a hacerles una confesión. Ustedes no lo saben, pero Guillermo Fornés es ventríloco. Y entonces él
él hace todo esto y el que lo habla soy yo. Es como Mari Carmen y sus muñecos y yo soy el muñeco. O sea, el urdidor de todo esto es Guillermo Fornés, que además, yo no sé cómo lo hace, pero cada año descubre, describe y organiza temas tremendamente atractivos y sobre todo yo creo que a ustedes y por lo menos a quien les habla me da la oportunidad de conocer y de poder conversar y de poder aprender y de poder descubrir también diferentes facetas del arte que a veces parecieran escondidas entre los propios profesionales o entre los propios artistas sin que tenga después a veces una salida hacia lo que podemos ser el público mondo y lirondo, ¿no? Que somos los demás. Guillermo ha titulado este primer encuentro, esta primera mesa redonda, los lenguajes del arte, ¿no? Bueno, la verdad es que los lenguajes del arte son infinitos, porque la creación es infinita y porque pareciera que es una especie de un viaje que nunca, esperemos, que nunca termine. También les tengo que decir que hay una buena... No sé si para la gente que se dedica al arte, fundamentalmente, es una buena noticia. Una asociación que se llama la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo, así lo he entendido, porque hoy, por primera vez, se ha creado hoy, además, en el Ministerio de Cultura, la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea, que no existía hasta ahora, ¿no? También, al hilo de eso, y permítanme que haga como cuando estábamos en la facultad, un poco de agitprot, es decir, de agitación y propaganda, para informarles de que, debido al éxito de la primera convocatoria del máster de formación permanente que lleva el título de El artista como empresario y los distintos negocios del arte, que organiza la Fundación Pons junto a la Universidad Complutense y Hundreds of Art, se convoca también el segundo año, la segunda convocatoria, el segundo curso. Si quieren información, aquí hay muchos... Yo les puedo asegurar que si se celebra el segundo es porque ha tenido éxito el primero, porque esta vida es bastante dura y sobre todo porque las respuestas de los que han participado, esos pioneros que han entrado en el primer curso, han sido verdaderamente extraordinarias respecto a la calidad y a la actualidad y a la oportunidad del curso. Bueno, y vamos con lo de los lenguajes del arte. Hablando con Guillermo antes de comenzar, hablábamos que lógicamente es un asunto muy complejo, eso yo lo dejo a vosotros, pero porque efectivamente a principios del siglo XX, con lo que se ha denominado las vanguardias históricas, que arrancan como fecha canónica con el Manifiesto Futurista de Marinetti en 1909, y que ese periodo de vanguardias históricas puede finalizar con el Manifiesto Surrealista de 1924, y entre todos ellos están los muchísimos movimientos de vanguardia que aparecen tanto en España, en Europa como en América, tanto al norte como al sur, ¿no? No voy a repetirlo, ustedes lo conocen: dadaísmo, expresionismo, futurismo italiano y futurismo ruso, en España el ultraísmo, en diferentes lugares. Todos viven ese momento de romper un poco los límites del arte, ¿no?, que se abrieron. Tiene algo que ver, todos los cambios de siglo son muy parecidos, ¿no? De todos los cambios de siglo, decía Philip Bloom en un libro formidable que se llama Años de Vértigo, que todo lo que iba a pasar en el siglo XX había ocurrido en las 2 primeras décadas del siglo. Y es verdad, el automóvil, el comienzo de la emancipación de la mujer, el cinematógrafo, la radio, o sea, elementos que van a configurar el siglo XX ya aparecen en las primeras décadas del siglo. En ese sentido, nosotros no vamos a ser especiales, ¿no? Y por lo tanto es verdad que lo que vaya a ser, en cierto sentido, bueno, lo que vaya a ser y lo que nos dejen ser, tal y como están las cosas, ¿no? Pero lo que vaya a ser el siglo XXI, yo creo el fundamento, digamos, las columnas vertebrales se están construyendo en estas 2 primeras décadas, casi, si me apuráis, las 3 primeras. Y en ese sentido tiene que ver con la tecnología. ¿Qué detectamos en todo ello? Hablando y me sugería Guillermo, pues en principio no diré una desviación, pero sí una variación del arte
hacia, por un lado, aprovechándose o tomando las nuevas herramientas que te permiten la tecnología, un arte que se dirige hacia, o una especie de como dicen estos cursis en la gastronomía, de maridaje entre el arte y lo cotidiano, y al mismo tiempo una especie de transformación de la imagen o del monopolio de la imagen hacia la experiencia, ¿no? Con lo cual va llevando implícito una mayor presencia de la actuación que busca implicar al espectador en la obra artista. Yo soy filólogo, por lo tanto me muevo más en el mundo de las palabras y de las letras y de la literatura y del cine, pero había un gran escritor francés, Maurice Blanchot, que habla precisamente en su título del libro, es la literatura por venir, jugando con los dos, el por preposición y la palabra junta, la literatura por venir, en la que ya plantea algo de lo que sugeríamos hoy, ¿no? Y es que él hace una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un libro que no se lee? Algo que todavía no está terminado. Es decir, porque el libro, quien termina el libro siempre es el lector. Sin lector no hay libro. Tú puedes tener el libro, pero ese libro no existe, ¿no? Entonces, quien verdaderamente el dueño del libro no es el autor. Yo conozco autores y directores cinematográficos que me dicen, yo cuando termino la película, el montaje de la película, yo ya no la vuelvo a ver. Generalmente. Porque ya la película, en este caso la obra, podemos ampliarlo a las diferentes formas estéticas o géneros, la obra ya no me pertenece a mí, pertenece a quien la va a ver, a quien la va a leer, a quien la va a contemplar, ¿no? Y esta es una cuestión que detectábamos también de el lector, hoy que es el día del libro, el lector o el espectador es un co-creador en cierto sentido, ¿no? Y se pasa también de una configuración del arte como algo estático a una configuración del arte como algo dinámico. Pero estos son solamente, si me permitís, apuntes, porque voy a presentar muy brevemente porque si presentara todo lo que son, entonces tendríamos que hacer otro segundo apartado para hablar, ¿no? Porque la verdad es que Guillermo también, tengo que felicitarte, Guillermo, porque siempre eliges a las personas más adecuadas para los asuntos que vamos a tratar y personas con enorme experiencia. Es decir, es muy raro en la España actual que cuando se hable de algo, el que hable o la que hable de algo sepa de qué está hablando. Ustedes lo saben, es muy habitual, ¿no? Entonces, verdaderamente te conmueve y te emociona cuando llegas a un sitio en el que cuando vas a hablar de un asunto, ves que las personas que van a hablar del asunto saben de lo que van a hablar. Esto emociona hoy, de verdad, ¿eh? O sea, esto a mí me pone la carne de gallina. Bueno, empezamos, si me permitís. Chema Madoz, muchísimas gracias por venir con sus estudios de Historia del Arte en la Universidad Complutense y los estudios de fotografía. Yo tengo que confesarte que formé parte de una manera loca y tal. El año que viene, hace 50 años, de la creación en Madrid del Fotocentro, que lo dirigía Aurora Fierro y donde tuve la suerte de trabajar con Pablo Pérez Mínguez, con Carlos Serrano, con Luis Garrido, con toda esta tropa que estábamos aquí al lado. Estábamos sí, en la plaza de los Delfines. Bueno, pues Chema también se ha dedicado estudió y tiene sus estudios de fotografía en el Centro de Enseñanza de la Imagen. No puedo decirlo todo, pero su primera muestra individual fue ya en el año 84, querido, 40 años, joder, en la Real Sociedad Fotográfica, y después han sucedido infinidad de... Yo lo que quiero señalar es que, por ejemplo, a finales de ese año 1997, o no, pero le dedicó más, a finales del siglo, el Museo Nacional, el Reina Sofía, le dedicó la exposición individual Objetos 1990-1999, que probablemente ya se configura como una de las mejores y más significativas muestras de toda una obra que el museo había dedicado a un fotógrafo español en vida. Y sobre todo en el año 2000, a veces en España somos justos, y Chema recibió el Premio Nacional de Fotografía. Además de que en la Bienal de Venecia, de Houston, te
te reconocieron como autor destacado. Bueno, pues muchas gracias, Chema, por tu presencia. Por esa presencia. Pía Ojea, que es licenciada en Historia del Arte, en este caso por la Autónoma de Madrid. ¿No tendrías de profesor a mi amigo Fernando Castro? Bueno, soy una gran admiradora, sí. Me alegro. No solo profesor, sino gran admiradora hasta la fecha. Y además Una de las cabezas pensantes de este país, Exacto. brillante, sí. Y además sobreviviste a sus clases, con lo cual tiene mérito, ¿no? Es comisaria de exposiciones y gestora cultural. Voy a decir solamente dos datos. En la actualidad trabajas como asesora de la Fundación Alberto Cruz en Santo Domingo, ¿no? De la República Dominicana. Sí. Y has sido profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, con proyectos como últimamente este de Pilar Albarracín, ¿no? En Washington, ¿no? O sea, pues también enhorabuena. Ah, no, y te tengo que decir también que has gestionado proyectos de arte contemporáneo en espacios públicos, ¿no? Como Memorias Urbanas. Sí. De Juan Garayzábal. Y hay algo que, bueno, ya no lo hablamos, que es lo de esto de los Caminos de Santiago con Gabriel Díaz, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias también. Marisa Santamaría es fundadora de Global Dexin Innovation Trends Unit y en este momento diriges la investigación Atlas de la Cultura del Diseño en España con el Ministerio de Cultura y eres jurado de los Premios Nacionales de Diseño 23-24, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias también. Y Javier de la Calzada, que demostró tener una vocación temprana como arquitecto. Empezaste en Lausanne, en Suiza. En Lausanne, sí. Bueno, toda un poco mi formación académica siempre ha estado muy vinculada. Mis padres eran diplomáticos, entonces estabas viajando. Vivía siempre fuera. Pero finalizaste aquí en la Escuela de Técnica Superior de... Empecé arquitectura en Lausanne. Y luego acabé en la ETSAM, aquí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Y además te has dedicado sobre todo a la arquitectura de exteriores, pero también de interiores, sí, digamos, ¿no? Como las centrales telefónicas. Ahora que... Bueno, eso sí, hice varias centrales telefónicas. Hice también muchos, en la época famosa de los bares de moda. Pero ahora estaba hablando... Hacía todos los bares que había en Madrid, prácticamente. Ya sabes que decía la canción bares que lugares, ¿no? O sea que... lugares. Exacto. Bueno, yo antes de venir estaba hablando con un amigo, le comentaba que venía aquí y dice, oye, le he dicho quién venía y dice, oye, no, este Javier de la Calzada, esto de las viviendas unifamiliares y sobre todo el Destination Hotel en Finlandia, ¿no? Sí, eso fue un concurso que gané el año pasado. Exacto, ¿no? El tema es que están un poco fríos porque Finlandia está muy fríos de temperatura y muy un poco acojonados con el tema que está muy cerca de la frontera de Rusia. Ah, claro. Entonces están un poco en stand-by, viendo un poquito a ver qué pasa. Vamos, el proyecto era un proyecto muy bonito. Bueno, oye, pues si os parece, os voy dando la palabra, 5 minutos, lo que queráis, para ir hablando de lo que cada uno consideréis. Ya sabéis que aquí nosotros podemos plantear el tema, pero aquí cada uno dice lo que le da la gana, o sea que no hay ningún... y el mayor límite es el Código Penal, nada más, o sea que no hay... Lo demás hay una libertad de expresión absoluta en estos tiempos tan difíciles para la libertad de expresión. Pero bueno, venga, Chema, empieza tú. Venga, a ver. romper el hielo, ¿no? Venga. Yo voy tomando notas y después empezamos la conversación y después las tendemos a todos ustedes. Bueno, nada, no sé muy bien, la verdad, que contar. El otro día hablaba con Guillermo, decía, no te prepares nada. Digo, bueno, vale, yo voy allí. Dice, es cuestión de ir hablando sobre lo que vaya saliendo. No sé, yo lo entendí, lo interpreté también un poco a la hora de que, bueno, pues cada uno estamos trabajando pues como en ámbitos y en disciplinas diferentes. Creí entender también que, bueno, la posibilidad de que cada uno daba un poco una visión desde su propia óptica, ¿no? Y que tenga que ver, pues bueno, pues con su trabajo, su manera de ver o de acercarse al arte. Yo en mi caso fue algo, o sea, mi relación con el mundo del arte, creo que de alguna forma siempre me he sentido en deuda con la fotografía, que ha sido pues la disciplina que me ha permitido
ir acercándome al mundo de las imágenes con un poco más de, tal vez, de rigor, si se puede decir así, ¿no? Yo en ese sentido me sigo sintiendo prácticamente como un aficionado con el mundo de la fotografía, pero bueno, tal como decía, pues ya llevo unos añitos. Unos años, sí. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues que te vas cargando también un poco, a lo mejor de experiencia, ¿no? Únicamente, pero bueno, que te sirve para ir aclarando y viendo un poco cuáles son, o ir indagando un poco en las líneas de trabajo que te han marcado, que te han interesado, que te han tocado más de cerca, ¿no? Con el paso de los años. Y mi relación con la fotografía fue algo absolutamente, siempre insisto en ello, casual, ¿no? En la medida de que no tenía tampoco la más mínima intención de hacer algo o generar algo que pudiera estar relacionado con el mundo del arte. Me gustaba la fotografía, pero en la misma medida que me gustaba la música, y siempre he sido un inútil para tocar ningún instrumento, ¿no? Entonces, pues bueno, no recuerdo que haber cogido una cámara sin mayores expectativas y que las de tomar unas fotos que pudieran servir un poco de soporte, de testigo, a lo mejor, pues de lo que podías hacer fuera cuando ibas con amigos o de vacaciones y punto, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de comenzar a trabajar con la imagen, de ir viendo plasmadas esas imágenes sobre el papel, primero me dio la sensación de que había dado con un medio en el que, bueno, que más o menos podría aprender una cierta técnica que como que podía dar el pego, digamos, de realizar unas imágenes que de alguna forma tuvieran una factura que pudiera, bueno, pues que fuera aceptable sin tener detrás, pues como pudiera ser, yo qué sé, o lo que se le podría exigir, por ejemplo, a cualquier pintor o escultor, como si hablas de un pianista, o sea, lleva detrás infinidad de años hasta conseguir manejar su medio, ¿no? Y con la fotografía, que es cierto que bueno, abres una puerta y puedes insistir hasta hacer un recorrido hasta el fondo para que técnicamente aquello coja una cierta enjundia, si se puede decir así. Pues bueno, había una cierta, como digo, una cierta facilidad. Empecé a darme cuenta de cómo cambiaban un poco las informaciones, cómo cambiaba la información según qué es lo que apareciese en la imagen, qué es lo que dejaba fuera y qué es lo que aparecía dentro, ¿no? La importancia de la selección de la mirada, qué tipo de fragmento era el que tú elegías, el que tú ponías de relieve, el cómo el orden en el que aparecían cada uno de esos elementos condicionaban también la mirada del espectador, ¿no? En definitiva, de cómo la fotografía era una manera de ordenar el mundo, ¿no? Y ese orden a veces servía para darle una dirección a tu manera de entenderlo, otras veces servía para para hacer como una cierta transgresión de la idea que entendíamos o que teníamos o que tenemos, de realidad. En definitiva, cómo a través de los elementos que aparecían en la imagen yo podía jugar y cómo aquello tenía un eco en el... Voy a decir espectador, pero no tenía espectadores, la verdad. O sea, era pues un grupo de amigos a los que yo les iba enseñando las imágenes. A mí eso yo creo que me enganchó en la medida que, bueno, pues siempre me había gustado muchísimo esa posibilidad de transmitir, de contar, y a lo mejor pues me faltaba ese punto, bueno, pues o el verbo necesario para que a la hora de hablar aquello cogiera un cierto cuerpo. Y sí que me di cuenta que con las imágenes me manejaba con una mayor sutileza que lo podía hacer a lo mejor con las palabras, ¿no?
Pero sí que caí también en la cuenta en que a la hora de empezar a trabajar con los elementos que me rodeaban, que elegí los objetos por ser lo más cercano que tenía, utilizar un objeto, para mí, hubo un momento en que descubrí que tenía algo que ver como utilizar la palabra. O sea, cada objeto llevaba detrás de sí una serie de ideas, de conceptos, de emociones, y con las palabras ocurría un poco lo mismo, ¿no? Hoy leía un librito, bueno, retomaba un librito que me habían regalado en los años 80, además, que no recuerdo el nombre del escritor. El título era, es muy conocido, Gramática de la Fantasía. Ah, sí, de todo. Gianni... Había un italiano. Un italiano. Había uno, Gramática de la Fantasía, que era de Todorov, pero este fue muy famoso, sí, en los años 80. Sí, en los años 80. Y lo citaba mucho Humberto Eco, además. Eso. Sí, sí. Entonces, es un libro que siempre he tenido, nunca he llegado a leer. No, pero estaba viendo de la gramática de la fantasía, porque era una gramática. Sí. Entonces, hay algo, hoy cogía, he leído la primera página y hablaba de esto, ¿no? De cómo al tirar una piedra sobre un estanque, las ondas, qué es lo que con las palabras en cierta medida pasa un poco lo mismo, ¿no? Interfieren unas con otras, si va adelante, si va detrás, unas afecta a otra, ¿no? Y bueno, hay algo de ello, ¿no? La verdad que solo he leído la primera página. No está mal. Desde los 80. Si solo has leído la primera página, ya has sacado eso, cuando te lo leas entero, nos das un máster. Y bueno, no me alargo mucho más. A lo que iba era simplemente a que en el momento que te metes a trabajar con un medio que hasta entonces yo desconocía, vas tomando conciencia, ¿no? de todo lo que supone cualquier mínimo manejo que puedas hacer con la imagen, y todo aquello va cambiando la percepción tuya y la percepción de los demás. Bueno, lo dejo como pie para ir hablando, porque si no me dan... Oye, ya han salido varias cosas. No, tengo que claro, los que ya estamos en cierta edad, esto de la memoria me empieza a recordar aquello que decía uno, dice, ¿te acuerdas cuando hablábamos corrido? Sí. Más o menos, pues, no, porque es que la frase de Blanchón la ha dicho fatal. O sea, entonces, no sé, no tengo pinganillo para que alguien me avisara, me he acordado solo, y es mucho mejor que la chorrada que he dicho. Que es un libro que no se lee, algo que todavía no está escrito, que es muy brillante, ¿sabes? Porque, claro, ¿quién termina el libro? El que lo lee. ¿Quién termina la obra? El espectador, sí, eso. Pía, tu turno. Adelante. Bueno, eso tiene conexión precisamente. Bueno, en primer lugar, transmitir mi emoción por compartir estos sofás con mis colegas esta tarde, y especialmente en mi condición de historiadora del arte y de admiradora sin límite de los artistas, el privilegio de poder estar aquí sentado con el señor Chema Madoz, que es toda una institución de la historia del arte de nuestro país, del siglo XX, del siglo XXI, tiene una capacidad de emoción, de transmisión, de creación, de generación de universos, de una magia extraordinaria, y de verdad que les invito a que se sumerjan en su producción creativa, porque es uno de los grandes maestros de la fotografía de nuestro país. Y retomando lo que decía Fernando de interpelar al lector o en este caso al espectador sin haber tenido, porque estamos jugando con la improvisación, pero sí que ha habido una conexión natural. Yo, dentro de esta tan abstracta epígrafe de los lenguajes del arte, precisamente por ahí me introduje, y por eso propuse interpelar a nuestros espectadores con esta obra. Es una obra de Olafur Eliasson, que es uno de los grandes artistas europeos del siglo XX y XXI también. Es una pieza que precisamente ahora sí que me voy a es que se lo voy a enseñar, porque se puede ver la dimensión de... Esta es una pieza que no tiene límite de soporte, no tiene una edición, y precisamente es una pieza que por un lado interpela al público, ¿no?
donde el artista además a través de la palabra, que también habíamos hablado de la palabra como herramienta, como, sí, claro. para la creación visual, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues precisamente este trabajo de Olafur Eliasson es un trabajo que parte de la interrelación con el público. Es una pieza que está abierta, que te puedes descargar online, que la puedes imprimir más grande, más pequeño, la puedes poner en una marquesina en la ciudad y que precisamente hace reflexionar a la sociedad, más allá del público, porque ya no es ni siquiera el público, ¿no? Es la sociedad, sobre el papel del arte en el mundo y cómo el mundo, o sea, las preguntas. Ahora no quiero entrar en cada una de los epígrafes que conforman este manifiesto, pero sí que a través de un lenguaje muy directo, pues Olafur Eliasson abre una serie de planteamientos de cómo el arte puede mover las emociones, puede dirigir hacia un mundo más justo. Hay algunas que son muy evocadoras, ¿no? Como, pues por ejemplo, Art sees, me parece una preciosidad. Art sees uncertainty as productive, ¿no? Que probablemente es lo contrario a cómo el arte considera la incertidumbre una cuestión productiva. Y bueno, tiene algunas, por ejemplo, Art Trust Your Experience, Art is a Global Parliament. Yo creo que es una de las que más resumen, ¿no? Art is an agent of change. Arte es un agente de cambio. Y yo creo que como es más una cuestión personal, yo brevemente voy a trasladar alguna en esta línea. Art is an agent of change. El arte es un agente del cambio, y ligándolo con el título de nuestra charla de hoy, de los lenguajes del arte, como desde perspectivas muy diferentes del lenguaje del arte, como desde la palabra, desde el performance, desde la pintura, se puede invocar al cambio que yo creo que al fin y al cabo es uno de las grandes aportaciones de la historia del arte, ¿no? Esa conexión entre el impulso creador y el impulso de dirigirnos hacia una sociedad que avance, ¿no? Entonces, brevemente y como hilo conductor, para que sea más ameno, les voy a enseñar algunas imágenes de artistas con los que he tenido ocasión de trabajar. Mencionaba Fernando a Pilar Albarracín, que es una gran creadora, por ejemplo, aquí podemos ver soportes muy diferentes, ¿no? Este es un vídeo que es icónico de Pilar Albarracín, se titula Lunares, y Pilar es un vídeo performance. Empieza con este majestuoso traje de lunares blanco, nítido, y ese traje pues se va transformando en un traje de lunares de sangre. Pilar Albarracín es una de las artistas creadoras que en los años 90 empieza a poner de manifiesto, habla de cuestiones que años después, como cuestiones relacionadas con la mujer, con el género, fue de las pioneras en hablar del SIDA, de la identidad cultural. Esta es una instalación maravillosa que hicimos en Washington, en la exposición que mencionaba Fernando. Se llama Techo de ofrendas, y está compuesta de trajes de flamenca. Bueno, y aquí podemos ver, esta era una obra maravillosa, ahí se ve un traje de flamenca colgada colgada en la pared, y acompaña ese vídeo. El vídeo que tienen ahí a la izquierda es un vídeo maravilloso donde salen unas muñequitas vestidas de flamenca, autómatas, y Pilar Albarracín, la artista, está entremezclada entre ellas. Entonces se confunden las autómatas con la propia Pilar.
Entonces, como les decía, pues Pilar fue de las primeras en hacer intervenciones, performances en la calle hablando sobre la violencia de la mujer. Con motivo de una exposición que hicimos en Tabacalera en los años 90, trajimos 80 mujeres vestidas de flamenca en el AVE y cortamos el paseo que conecta Atocha con la Tabacalera, y para visibilizar a todas esas mujeres. Y este es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo brillante que también en teoría no tiene absolutamente nada que ver. Por eso he traído ejemplos de los cuales puedo hablar en primera persona y que tienen soportes muy diferentes. Este es un espacio extraordinariamente majestuoso en la ciudad de Madrid, es la Sala Alcalá 31, construida por el arquitecto Palacios, concebido como un banco. Y siempre ha tenido esa cosa de la grandiosidad, este es una planta basilical que siempre se mira de la misma manera y demás. Entonces hicimos un proyecto con Guillermo Mora en el cual planteamos la opción de cambiar la manera de mirar y de transitar por ese espacio, dejar de lado pues como la unidireccionalidad de la mirada y generar este nuevo tránsito, ¿no? Se transcurría en zigzag y el espectador no solo se obligaba a recorrer el espacio de otra manera, sino que a su vez la percepción que tenías de las obras eran diferentes, ¿no? Porque las veías, y todo eso está relacionado con la mirada. Hay todo un trasfondo, ¿no? de mirar el mundo y a las cosas y a las personas de otra manera. Por ejemplo, estas piezas son maravillosas, son unas composiciones, aquí se ven a lo lejos, es la misma pieza, y aquí se ve un detalle de esa pieza, son unas piezas súper poéticas que tiene esa cosa como de mirar más allá, ¿no? De la superficie inicial, está quitando la materia para ver lo que hay detrás, que ya es algo que los pintores desde el barroco hablaban, ¿no? de la construcción del teatro y de Trampantojo. Y también dirigía la mirada a lugares que normalmente no son habituales, ¿no? Con esas piezas de suelo, piezas detrás de las esquinas. O sea, la idea era pues hablar de esa... y además se confundía, esta es una foto preciosa, de Luis Asín, que es un gran fotógrafo, Sí. Se confundían los límites del desarrollo de las piezas, ¿no? Aquí no se sabe si es una pintura, si es la arquitectura del espacio, si es la obra de... Entonces, hay toda esa idea, ¿no? de mirar de otra manera y de romper los límites difusos, los límites de cada... Esto, por ejemplo, que es una pieza maravillosa, le dieron el premio, y ahí no se ve, solo un detalle, pero son un conjunto de bastidores, de lienzo, o sea, de bastidores de pintura transformados en escultura. O sea, también está hablando de la pintura. Esos son lienzos enrollados que acaban siendo esculturas. Y esto se lo he traído porque me parecía bonito. Esto es el espacio en bruto antes de... Sí, y una última cosa que me parecía interesante también traer a colación es hablando de estos conceptos del lenguaje del arte, la universalidad, ¿no? Entonces, quería compartir con ustedes este proyecto maravilloso. Yo he estado implicada en la parte de Madrid. Este es un proyecto de un fotógrafo finlandés llamado Tuomo Manninen, que comenzó en el año 95, se llama Group Portraits, empezó en el año 95 y ha ido desarrollando todo un cuerpo de trabajo gigante retratando a grupos de personas por todo el mundo. Esta primera imagen es en Katmandú y son grupos de personas que comparten una afición, un problema, un interés, una práctica deportiva. Y lo que es maravilloso y mágico es ver cómo esos grupos, a pesar del tiempo, a pesar de que haya pasado muchísimos años, 30 años, a pesar de que hablamos de continentes muy diferentes, muchos de los grupos se
el modelo de grupo es universal, ¿no? Y se va repitiendo. Estas son maravillosas. Pues este es en Riga, creo, en el año 95. Estas parecen como Miss, ¿no? Estos son unos, bueno, medio saltimbanquis. Estos, y por ejemplo en Madrid ahora, él ha desarrollado su proyecto en Madrid, ahora creo que traje alguna imagen, son chicos que están recuperando cartones, y aquí en Madrid hicimos un retrato maravilloso de una familia de 3 generaciones, a ver si lo tengo aquí, no, de personas que reciclan en Paracuellos del Jarama, pero no lo he traído el de Madrid. Este es maravilloso con los Santa Claus. Y de Madrid, a ver, no, aquí no he traído ninguno de... y entonces, bueno, pues quería, me parecía también bonito, estos son vendedores ambulantes de globos en Helsinki. Entonces, el año pasado vino a Madrid, hicimos un conjunto de 14 retratos a 14 grupos de diferentes condiciones, se va a exponer en el Centro Nacional de Fotografía de Helsinki, ahora va a seguir con la Ciudad de México, lo vamos a exponer en Madrid, pero como les digo, me interesaba la cosa de la universalidad del lenguaje y esa potencia del arte de llegar de manera casi mágica a... Espere que se me ha... Y por terminar, y ya con esto sí que termino, no quería dejar en plan como decíamos, cada uno con su cuña publicitaria. En este caso creo que es que lo digo desde, hablando de lo universal, quería aprovechar para hacer un homenaje. A ver si lo puedo abrir. Sí, bueno, quería acabar mi intervención haciendo un homenaje a Pierre Gonod, perdón, que me he emocionado. Es un artista, es que me he emocionado. Es un fotógrafo francés afincado en España desde hace 35 años y bueno, creo que sus imágenes son su mejor. Impresionantes. Es que Pierre falleció ayer. Para quien no lo sepa. Exacto. Muchas gracias, Pierre. Y creo que sus imágenes también pues, reflejan eso que hablábamos, ¿no? de la universalidad. Estos son monjes en Grecia, mineros. Eso es de un cíngaros creo que en el sur de Portugal. Y esta pieza está en el Museo Reina Sofía. Muy bien. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos. Javier, te toca. Muchas gracias, Pia. Bueno, muy bien, qué bonitas fotos. Arte y arquitectura, es que tiene miga. Pon tu Vamos a ver por dónde podemos abordarlo. Exacto. Por ceñirnos al siglo XX, porque arquitectura, artesanía y arte siempre han estado unidas, toda la historia. Yo creo siempre que a mí me ha encantado las obras en que el arquitecto colabora directamente con todos los oficios y, de hecho, por ejemplo, el tema del mobiliario, crea su propio mobiliario. Por ejemplo, un ejemplo claro es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Yo supongo que muchos de vosotros lo conoceréis. Para mí, siendo de los años 20, es una obra magistral. En esa obra participó el arquitecto, participó la artesanía, hay una escultura. De ahí podemos irnos, no sé, a los años, por ejemplo, 50, que estamos en case study houses, que son las casas estas de Estados Unidos, que se empezó con un nuevo sistema de construcción,
pero que también había una participación pues, de los arquitectos junto a los creadores de mobiliario y de arte, porque fue justo cuando empezó también por un lado todo el movimiento informalista, y luego los arquitectos como pues, Richard Neutra, Peter Koenig, ahora mismo, ¿quién más había? Craig Elwood. Schnitzler, ¿no? Los Sims. Los Sims, más que nada, fueron los creadores, bueno, hay la casa famosa de Eames, pero sobre todo creadores de mobiliario. Para mí, mobiliario intemporal, vamos, yo los tengo todos. A mí esa casa me parece una pieza esencial del diseño y de la arquitectura. Sí. Y es una obra, pues yo, por ejemplo, cuando hacía los bares, diseñaba absolutamente todo, desde los muebles pero todo, completamente todo. Hay una obra que realmente para mí es una obra culminante. Yo creo que todo el mundo que realmente le interesa la arquitectura y el arte debe de ver, que es la isla de Naoshima, en Japón. Yo, de las mayores emociones que he sentido en mi vida fue llegar ahí. Es complicado llegar, tienes que ir a Tokio, coger un tren, tienes que llegar a Okinawa, de Okinawa tienes que coger otro tren y luego coges un ferry y vas a una isla. Esa isla realmente es una historia muy curiosa porque Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó totalmente destruida. Y hubo una serie de promotores que empezaron a reconstruir todo Japón, realmente a dar vivienda a la gente que se había quedado sin vivienda. Y había una isla que era una maravilla donde acababan todos los desechos. Entonces, cuando ya se reconstruyó todo, el hijo de este señor que había ido a esa isla de pequeño dijo que él iba a recuperar esa isla por el arte. Y contrató a Tadao Ando y realmente hizo pues, una isla que es una pura obra de arte, tanto de arquitectura como de escultores, pintores. Ahí tienes de hecho, por ejemplo, Tadao Ando creó un pabellón para James Turrell, especialmente para él, y es una obra realmente impresionante. Aparte de eso, pues que hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ahora que yo hablaba con Guillermo sobre un proyecto que tiene de hacer cosas con sal, hay un sitio en Egipto que se llama Siwa, que estuve y también me pareció impresionante porque es todo un lago de sal. Entonces, con ese lago de sal han hecho una performance, han hecho un resort, pero que a la vez es una performance. Es impresionante, no tiene luz eléctrica, pero es tal la belleza del sitio y todas las construcciones están hechas con sal, con bloques de sal. Y yo creo que son uno de los sitios que también es muy importante ver. En España ha habido una iniciativa que también estuve viendo el año pasado, que a mí me encantó, que la han hecho, que lo conoceréis todos, Solo Houses. Estuvimos. Sí, sí. Sí, y es una experiencia de arquitectura y arte conjuntamente, porque es que la arquitectura siempre tiende hacia un lado y el arte para otro. Convencer a los clientes que compren arte no es fácil. Pero bueno, y al margen de las obras oficiales, claro, pues yo creo que cada vez hay que reintegrar más la arquitectura con el arte, como se hacía en los viejos tiempos, y confiar en que haya mecenas o filántropos que puedan seguir haciendo cosas como lo de Naoshima. Naoshima, ¿no? ¿Y conoces? Hay un sitio en Brasil, se llama Inhotim. Sí. Que creo, ¿no? Son también pabellones que se han creado para artistas. O sea, al artista le preguntan sobre... Y hay el famoso centro que hay en Senegal, que hay un centro que es una maravilla, ahora mismo no me acuerdo del arquitecto, pero es una residencia de artistas que han hecho en Senegal, es de un arquitecto también japonés, que también es una obra maestra. Son proyectos... Una carpa... Maravillosos, ¿no? Luego está Francis Queré. ¿Y financiados por? ¿Perdón? ¿Financiados por? Financiados, el de Brasil. Bueno, sí, genial. Naoshima fue financiado por el hijo del promotor.
Solo Houses, conocéis a la galería que lo ha financiado. Y 22 Study Cases, había una revista detrás. 22, había todo un montón eran todo un movimiento. Sí, Era un movimiento que fue realmente la industrialización de la arquitectura, facilitar realmente el construir de una forma mucho más eficiente y más barata. Total, pero había muchísima experimentación, o sea, era un poco ver hacia dónde podía ir también la arquitectura, ¿no? Exactamente. Vamos y completando. toda esa arquitectura de California y del norte de Arizona. El sur de California. Vamos completando. Marisa. Vamos a ello. Muchísimas gracias, Javier. a todos, por supuesto, las fundaciones implicadas y, como siempre, también a Guillermo. La verdad es que creo que es un acierto absoluto, porque los 4 puntos de vista son realmente complementarios. Por supuesto, Chema Madoz, mi admiración también, y mi admiración y con esa delicadeza, con esa sensibilidad que has sabido transmitir con tu propio lenguaje. Hoy hablamos de lenguaje. Un lenguaje que, por supuesto, está en tu sensibilidad, en tu visión y, sobre todo, en tu poesía. Una poesía que llega, que nos cautiva y que nos hace entender la realidad de otra forma. Y Chema, además, no solamente es esa unión siempre sorprendente de lo que encontramos en tus fotografías, sino también ese blanco y negro tan especial que nos lleva a otra dimensión. Por otro lado, Pia Ojea es un punto de vista que me parece interesantísimo, porque como comisaria, esos curators en todo el mundo, que de repente no, digamos en la historia, pero más en los últimos años, nos aportan nuevas narraciones. Desde su sensibilidad también, desde su punto de vista, crea historias, selecciona quién es quién dentro de su hilo conductor y nos devuelve también un entendimiento de todos los artistas que ella involucra. Nos enseña una serie de artistas que podían ser otros y otros y otros y cientos de miles, pero ella tiene su perspectiva y su mirada. Es muy interesante, Pia, esta obra de Olafur Eliasson. Por supuesto, os invito a, desde luego, el que no lo conozca, a seguirlo, porque genera muchísimas emociones. Él trabaja sobre la luz, trabaja sobre el color, por eso me parece tan interesante esta obra, pero independientemente de lo que diga, es muy interesante los vacíos. Los vacíos de luz y de sombras que también aparecen entre las letras, entre los mensajes que nos trata de lanzar, ¿no? Que nos trata de transmitir. Y por último, Javier, por supuesto, yo creo que es la disciplina que está muy cercana, digamos, en la que yo trabajo, que es la arquitectura y el diseño. Todos los arquitectos sois diseñadores. Y has dado en la clave, creo yo, de 2 puntos de vista muy importantes, que es el artista trabajando con el arquitecto. Yo recuerdo muy bien, en los años 70, por ejemplo, en España hay casos maravillosos. José Luis Sánchez, por ejemplo, tenemos toda la Castellana plagada, digamos, de esa interacción entre el artista y el arquitecto. Y por otro lado, estos casos perfectos que nos has podido decir. Desde mi punto de vista, yo soy en realidad una investigadora y divulgadora de lo que está ocurriendo en los movimientos sociales y culturales de este siglo XXI desde una disciplina que en realidad no es una, sino es muchas, porque se cruza, que es el diseño. ¿Con qué se cruza? ¿No? Se cruza con todo hoy en día. El diseño ha pasado de ser una conjunción, digamos, de áreas que todos sabemos delimitar, el diseño industrial o diseño de producto, el diseño de interiores, el diseño gráfico, diseño de packaging, iba a decir, no quería utilizar un anglicismo, pero bueno, diseño digital, diseño virtual, incluso hoy llegamos, diseño de moda, por supuesto, pero hoy llegamos también a una parte del diseño que es el diseño estratégico y el diseño de nuevos sistemas desde el design thinking, nuevos diseños, nuevas perspectivas desde el nuevo diseño de sistemas. Pero el diseño, de una forma clásica, siempre ha mirado hacia el arte, siempre se ha dejado influenciar por el arte.
Y hoy da respuestas, el diseño está tradicionalmente unido a la función. Esto es diseño. Absolutamente todo lo que utilizamos, todo lo que usamos en nuestro entorno cada día está diseñado, está pensado para aportarnos una solución y mejorar o facilitarnos la vida y nuestros usos y costumbres, ¿no? Lo que pasa es que esto en el siglo XXI da muchas vueltas, entra en una espiral y entra en un cruce absoluto de disciplinas. Se habla de la transversalidad, se habla, por supuesto, de otras disciplinas, desde la arquitectura, desde la ciencia, desde la sociología, y todo entra, digamos, en una nueva visión del diseñador que trata de, y sobre todo, desde el 2008, crisis absoluta, caída, digamos, de todas las estructuras económicas conocidas El sistema. y no predecidas por nadie, ¿eh? Nadie supo predecir esto que iba a ocurrir, y sobre todo la pandemia, hace muy poquito tiempo, ha cambiado una concepción que es el diseño debe mejorar la vida de las personas, y desde aspectos como pueden ser la sensorialidad, es decir, una tendencia, y cuando hablo de tendencia no es solamente tendencia efímera que pasa, tendencia también se refiere a tendencia de largo recorrido, ¿de acuerdo? Las que vienen para quedarse. Es decir, que todos los tejidos que están a nuestro alrededor, que ese diseño de las pantallas que tenemos, este es el mejor ejemplo de diseño en todo el siglo XXI, cómo lo hemos ido asimilando, cómo mejora nuestra vida. A veces también hay teorías que por su contenido comentan que también nos la empeora, por supuesto. Y entonces el diseño hoy tiene una perspectiva también de agente del cambio. Y se cruza también con el arte. ¿De qué forma? Una de ellas es no entrando en una forma industrial de producción, sino entrando, por ejemplo, el diseño de producto en collectible design, que entra en las galerías, ¿de acuerdo? Entra de momento en unas galerías específicas y en otras ya poco a poco en todo el mundo se une el arte directamente con estas piezas de diseño que, si bien te puedes sentar, si es una silla, por ejemplo Nacho Carbonell, que trabaja mucho en ello, o Jaime Ayón, o tenemos aquí una artista también diseñadora, Verónica Mar, que nos podrá hablar más tarde de ello. Pero también entra en el arte, y acabo de volver del Salone del Mobile de Milán, que hemos visto cómo los espacios se diseñan para generar efectos, para asombrar, para generar momentos efímeros que nos producen emociones. Y ahí hay una unión absoluta de los artistas, de los arquitectos, de los artesanos, que son fundamentales, de los diseñadores, para mostrar cómo evoluciona el diseño hoy. Me ha encantado hablar con Guillermo, que me contaba que él volvía de Venecia, se ha abierto la Bienal de Arte de Venecia, y cómo también desde la formulación estricta del arte hay estas confluencias. La verdad es que en el siglo XXI, y ya acabo, disculpad si me he alargado, realmente no se puede hablar, no se puede clasificar. Es decir, estamos en un momento de cruce, llamadlo como queráis, de mezcla, de cambio constante. Nos induce este siglo, nuestras circunstancias, el tiempo que nos toca vivir es de cambio. Y nos toca adaptarnos. Y nos toca vivir una incertidumbre constante, por supuesto, y nos toca ir adaptando, ir aprendiendo. Hoy, desde luego, desde el punto de vista del diseño o de cualquiera de nosotros, en nuestra vida personal, resulta que tenemos que estar aprendiendo constantemente, aprendiendo a aprender incluso, ¿no? Entonces, es un siglo realmente de hibridación de todo lo conocido, ¿de acuerdo? Esta situación clásica donde la galería de arte solamente admite arte, o solamente, o ciertas ferias internacionales, que esto a mí me parece, y esto lo podíamos discutir, que pertenece, digamos, al pasado, ¿no? Entonces estamos, según mi visión, y trabajo también con varias universidades, con el Politécnico de Milán, con Polydesign, con IE University aquí en Madrid, y con la Universidad Nebrija, y con alumnos de más de 90 países, con lo cual tengo muy al día
lo que supone también las nuevas generaciones. Y en contra de lo que los medios de comunicación, en contra de lo que podemos percibir de esta especie de campaña de qué ocurre con las nuevas generaciones, tengo una opinión absolutamente contraria. Son personas que están ávidas de conocer, ávidas de realmente de saber cuáles son estos lenguajes y transformarlos para mejorar, desde luego, nuestra vida, la vida de las personas. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que habéis hecho unas intervenciones tan apabullantes, tan sugerentes y tan inteligentes, que voy a pedir de la generosidad de Pons que podamos extendernos un poco más, porque se nos había ido ya prácticamente el tiempo, pero la verdad es que a mí no, todos los invitados que trae Guillermo, a mí no dejan de asombrarme y de aprender. Enhorabuena a todos. He sacado como 25 cosas para hablar, o sea que imaginaros, eso no, os lo voy a confesar porque a veces estás en alguna mesa redonda, en una buena intervención, y es que no sacas 25, no sacas ni una y estás absolutamente preocupado y cuando terminen de hablar, ¿de qué hablamos? ¿No? Y es todo lo contrario de hoy, porque podemos hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, lleva razón, yo dirijo un máster de cultura contemporánea y lo veo en los alumnos, pero sobre todo veo también que se confirma cada vez más eso que decía Unamuno, de que definir es confundir, ¿no? De que estamos viviendo un tiempo de una reconstrucción. Y yo siempre les digo a los alumnos que no es una revolución, no estamos viviendo una revolución, como pudo ser quizá la del principio del siglo XX, sino que estamos viviendo más en el estilo Matrix una mutación, ¿no? El arte está viviendo, todas las artes, ¿no? Están viviendo una mutación que, como todos los siglos, sabemos, como diría Stefan Zweig, el mundo de ayer que se termina y el mundo de mañana que no termina de llegar. Y estamos en el medio. Es una situación verdaderamente formidable, en cierto sentido, para poderla vivir, ¿no? Aunque tiene los riesgos de lo que decía el filósofo italiano Paolo Fabri, que siempre es muy difícil ser contemporáneos de nuestro presente, porque no todos vivimos en el mismo presente. Y la clave es ser contemporáneo de tu presente. Son pocos los que son contemporáneos. A mí me recordaba la idea del poeta norteamericano Ezra Pound, que decía, dirigido a vosotros, a los que sois artistas, porque los demás solamente somos lectores o espectadores, pero decía Ezra Pound que los artistas son las antenas de una especie. Es decir, los que tienen la antena perfectamente colocada para ver lo que va a venir y, por lo tanto, empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Y construir la realidad. Chema, tú lo has dicho con tu obra, ¿no? Y lo habéis repetido. Construir la realidad desde el punto de vista de una idea que desde el punto de vista del arte, y esto ya lo planteo a los cuatro, que desde el punto de vista del arte es muy sugestiva, pero que desde el punto de vista de la filosofía y de la sociedad es muy inquietante. Y es la idea de Nietzsche de la que se va a nutrir todo el arte contemporáneo, que es que la realidad no existe. Que la realidad es una interpretación de la realidad. Claro, eso choca con algo que ha señalado Pía y que es otro de los grandes debates culturales y artísticos de hoy, que es el enfrentamiento entre universalismo e identitario, ¿no? Ese lenguaje universal que crea la Revolución Francesa y los derechos universales y lo que estamos viviendo hoy, que es todo lo contrario. Y otra cuestión que os planteo también es que lo que hoy está puesta, a pesar de lo que estamos oyendo por ahí, pero en fin, es olvidarlos, pero lo que estamos viendo es que cuidado con el concepto de progreso, porque ha habido momentos en la historia en que la sociedad ha ido para atrás. No voy a citarlos, pero o sea, claro, nosotros vamos a quedarnos aquí como europeos, ¿no? Los europeos desde 1945, lo único que se ha conocido en Europa ha sido esto: bienestar, bienestar y bienestar. Nosotros un poco más tarde por la anomalía de la dictadura franquista, pero inmediatamente los años 80 son extraordinarios en ese tratar de recuperar el tiempo perdido que la dictadura franquista nos había secuestrado, nos había, ¿no? Pero hemos conocido esto, ¿no? En libertades. Sí. Tú y yo, probablemente que somos los mayores, lo que hacíamos en los años 80, ahora vamos a tener problemas para hacerlo, bastantes problemas para hacerlo. Sí, seguro. Y algo más dramático
Y no porque la policía nos persiguiera o una censura religiosa o política, sino porque hay sectores de la propia sociedad que son los que nos denunciarían. Y esto ya es más preocupante, porque aparece en el arte, para los lenguajes del arte, un elemento esencial, que es la libertad de expresión, y aparece hoy un elemento inédito que pensábamos que habíamos separado, que es la autocensura. Si me permites hacer No, ya, os lo dejo a vosotros. Si me permites, solamente por brevísimo, por poner un poco en situación lo que estás diciendo, hay dos. Hoy se vive como en la historia realmente, o sea, no es que sea algo nuevo, una tensión, a ver si estáis de acuerdo, entre dos formulaciones desde dos lenguajes o dos posiciones del arte y del artista. Uno de ellos es el de siempre, que es el arte por el arte. Art for the art's sake, o el art por el art. El artista con su propio lenguaje, con su propia visión y con su propio mundo y con su propio universo. Es la idea de Oscar Wilde, si me permites, que dice, no hay obras morales e inmorales, hay solamente obras bien escritas. Exacto, es el artista y su universo. Y por otro lado sí que hay un movimiento internacional del que conozco de una forma muy cercana, por ejemplo, a Rosa Ferré, la nueva directora de la Fundación Francesca Thyssen de Arte Contemporáneo, o la comisaria Chus Martínez, que es una comisaria que actúa de forma global, con una idea muy en el otro extremo, que es, o que puede ser, que es entrar como, en este caso, como fundación, pero también con su conjunto de artistas, con su visión como comisarios, en una acción y en acciones para el cambio. Desde la ecología, desde todo el mundo trans, de género, desde todos los problemas que preocupan en la sociedad. Y que, y así se ha lanzado, digamos, desde la nueva dirección de Rosa Ferré en la Fundación Francesca Thyssen, pues un programa de investigación y de acción con una serie de artistas que van a trabajar sobre temáticas, como digo, de este signo, ¿no? Entonces yo creo que, de todas formas, entre el uno y el otro hay 1000 gradaciones que son interesantísimas. Y entre uno y otro están todos los lenguajes del arte. Eso es, Sí. eso es. Venga. Sí, no, hombre, yo creo que abre ahí un abanico, se abre un abanico tremendo, ¿no? La medida, un poco lo que estás diciendo, yo creo que están cambiando también mucho las perspectivas de cómo se está abriendo todo lo que tiene que ver con el lenguaje del arte del propio artista, de los colectivos que provienen, de cómo se está intentando dar voz también, ¿no? Pues a colectivos, valga la redundancia, que hasta el momento, pues bueno, no han tenido, o mucho más medidas, la posibilidad de contar un poco, poner sobre el papel un poco su propia mirada, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo atractivo también me parece precisamente eso, ¿no? Cómo se pueden validar discursos desde perspectivas o desde ángulos de perspectiva muy distantes, muy distintos y muy diferentes, de cómo puede convivir a lo mejor, a ver si me explico, no estoy reivindicando, quiero decir, todo lo que se puede estar reclamando un poco de este ámbito que tiene que ver pues, con la ecología, con la... El cambio climático, ¿no? Sí, el cambio climático, con el sexo. Pues bueno, son discursos que están ahí sobre la mesa y a la vez pues pueden convivir también con esa mirada que a lo mejor tiene que ver un poco más desde dónde un trabajo como el mío la aborda, ¿no? Desde una poética que tiene que ver a lo mejor más con lo íntimo, con lo personal, pero que a la vez sirve para entrecruzar de forma puntual con todas estas temáticas que siguen estando no como un género sobre el que desarrollas, sino que pues aparece problemas, asuntos que tienen que ver eso con el sexo, con la ecología y que no nacen tanto como para marcar una ideología, sino
que todo ello sirve un poco para confirmar una mirada un poco pues más amplia o más... Absolutamente. Bueno, ni mejor ni peor, sino bueno, más Algo que abierto. años que añadir. Sí, que su trabajo es absolutamente inclusivo. O sea, dentro de esa riqueza de su lenguaje tienes posibilidad de acercarte a múltiples temáticas que incluyen muchas de estas que hemos estado hablando. Javier, Y por otro lado, quería decir en relación a lo que comentabas yo no creo en esa cosa como de dicotomía entre lo internacional y lo universal, no y creo lo local. en absoluto. Y de hecho, casualmente también, pero son las cosas del directo y de la... comentaba Fernando que yo estaba trabajando para un mecenas y filántropo del arte en República Dominicana, ¿no? Entonces, y relacionado con la Bienal de Venecia y lo que comentabais, a ver esto. Es que esa cita es maravillosa y creo que engloba muchas cosas de las que estamos hablando, sí, porque Jaime Colson es un artista de origen dominicano. Esta es una obra suya, se llama El Homo Chapeau Rouge, pero este es uno de los artistas seleccionados en la Bienal. Hay 4 artistas dominicanos. Este señor que estudió en París, tuvo una formación, regresa a su país y le escribe una carta a una de las grandes familias de mecenas de allí, que es la familia León, que tienen uno de los primeros premios que apoyan al arte dominicano, y él hace como un análisis del premio que otorga, pero tiene esta cita que me parecía muy bonita y que precisamente habla de eso, de lo universal y está escrita en el año 66, a su regreso de Europa, lo que quiere decir que ya ha tenido esa experiencia, ¿no?, de su ámbito y de otras realidades. Y dice, el arte es una realidad de carácter social, determinado por el medio ambiente en el que se desarrolla, por tanto debe de reflejar las inquietudes, las alegrías, los sufrimientos y las más loables aspiraciones de su pueblo. De esta manera llega sin duda alguna a lo universal. Muy bien. Entonces ahí está... Es un posicionamiento que es uno de ellos, ¿no? Porque claro, es que yo también creo en un artista que sigue su mirada única, Claro. y que no prende, digamos, con Claro. el tiempo que le toca vivir, que todos conocemos miles de casos, y que sin embargo es descubierto y redescubierto en otro tiempo que sí juega con ese lenguaje y que sí maneja ese lenguaje. es Entonces, dentro de los lenguajes del arte. yo no creo en constreñir al artista. No, no, para nada. Me refiero para nada. a tener que tener una conciencia social. Es una de las posibilidades, ¿no? Es una opción. de las miles de posibilidades que existen, ¿no? Sí, sí. Es una opción Si del no, nos lenguaje. perderíamos muchas miradas, muchos Sí, lenguajes, totalmente. Javier, ¿tienes, Es mi- desde el punto de vista de arquitectura o...? Yo, vamos, desde el punto de vista de arquitectura, yo creo que hay una cosa fundamental, ¿Y es? que es la responsabilidad histórica que tiene un arquitecto a la hora Incorporas algo interesante, sí. imprimir su imagen en un sitio Exacto. que nosotros nos vamos y eso queda. Que va a quedar. Y eso es un tema que es muy preocupante en la mayor parte de las ciudades. Bueno, en París es una maravilla porque hubo todo el movimiento haussmanniano y hubo una arquitectura que ha hecho que sea una ciudad realmente preciosa. Yo creo que en España se tiende demasiado cada arquitecto a hacer un edificio individual, con mayor o menor fortuna, pero sin pensar mucho en cuál es el entorno y cómo se queda. Lo que no quiere decir que haya que repetir el diseño, pero sí buscar una relación del entorno a ese edificio, o ya que sea una ruptura absoluta, que sea ya... Que es una forma de lenguaje Que es una arquitectónico. forma de lenguaje arquitectónico, que es, Exacto. aquí yo rompo con todo y hago, pero el ni fu ni fa un poco que hay por todo, Sí. eso es una de las cosas que... De todas formas, damos cuenta que, bueno, si tienes un poco de perspectiva, cada época tiene una especie como de doxa, Sí. ¿no? En la que hay una serie de asuntos que dominan sobre otros. Sí. Esto es lo que podríamos llamar, en literatura es muy sencillo,
y en el arte supongo que los que lo conocéis también podría serlo, ¿no? Que es la bolsa de valores, ¿no? Sí. ¿Cómo ves que unos autores en una determinada época están cotizando al alza Sí. y cómo hay autores que cotizan a la baja? Sí. ¿No? Podríamos poner ejemplos, pero para no molestar a nadie no lo vamos a hacer. Pero los tenéis en la cabeza cada uno en vuestra área y tal, ¿no? Sí. Entonces, también el artista es alguien que a veces se separa de esa doxa, que es algo heroico en cierto sentido, porque vas en contra Sí. de todos los asuntos que acabamos de decir. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? Es una ruptura total. Es como llegar a un bar y decir, ¿de qué va esto? Ah, sí, bueno, he citado a Unamuno. Llegaba a las tertulias y decía, ¿de qué están hablando que me pongo en contra? ¿No? Sí. No, pues era un poco esto, ¿no? Dice, ¿ahora qué hay que hacer? Hay que hacer etnicismo, tal y cual. Bueno, pues yo no lo hago, ¿no? No lo hago porque... No, también puede ser por un idiota que vaya a la contra, ¿no? Pero porque probablemente, como tú bien decías, Marisa, también, y es complementario lo que decís, pero, sí. pero como tú bien decías, porque tú tienes que buscar tu propio lenguaje. Y tu lenguaje... Nosotros somos únicos, todos nosotros, ¿eh? O sea, sí, parecemos todos iguales, las manos, los brazos, pero somos únicos. No hay nadie como nosotros. Nadie es como nosotros. Ni a un gemelo es igual al otro, ¿no? En muchas cosas. Por lo tanto, la sublimación del artista es que sublima esa unicidad del ser humano, no lo colectivo. Para el colectivo ya tenemos otras cosas, ¿no? Y ese es el auténtico, yo creo que es la clave de lo que nos convocaba Guillermo, que es esos lenguajes del arte, ¿no? ¿Dónde están los lenguajes del arte? Bueno, nos hemos pasado de una manera verdaderamente repugnante. O sea, pero yo creo que no nos hemos pasado porque os tengo que decir también que es una de las veladas más gratas en las que uno puede estar. Aquí siempre es gratísimo venir, pero yo creo que cada convocatoria supera la anterior. Pero bueno, pero ahora, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, eso sí, por favor, que sea breve. Adelante, por favor. Porque ya para breve no hemos sido nosotros. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad y por tener a los grandes maestros que están en este evento con nosotros. Yo quería preguntaros acerca de los lenguajes del arte, sobre los nuevos lenguajes del arte. Y más concretamente sobre cómo la tecnología puede contribuir a estos lenguajes. ¿Realmente creéis que tecnologías como la inteligencia artificial abren un nuevo campo semántico? ¿Es un estímulo para la creatividad artística? ¿O todo lo contrario? Porque hay muchas opiniones que piensan muy negativamente sobre esto. Nada más, muchas gracias. Pues quien quiera que responda. Pues, sí, si me permite, vamos. Como estoy en varias comisiones también en universidades sobre si prohibir o si dar rienda suelta, y yo estoy en la de dar rienda suelta, porque es una herramienta más y vamos a aprender realmente todos. A ver, cuando nos llega algo nuevo, nos sobrepasa, no sabemos qué es, pero día a día vamos comprendiendo mejor cómo se puede y cómo lo puedes tú dominar, ¿no? Y desde el diseño es que es una herramienta, como tú muy bien dices, para ayudarte a impulsar la creatividad. Vamos a ver cambios espectaculares, de verdad, porque hay una herramienta que nos llega a un punto y a partir de ahí la creatividad humana, que es inconmensurable, la palabra, o sea, nos va a llevar a otros, o sea, a partir de lo ya creado en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo creo muchísimo en esta nueva visión. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. En diseño, desde el diseño digital, esos metaversos de los que, si os acordáis, esta palabra ha desaparecido, ha desaparecido completamente, fijaros, y veremos si desaparece inteligencia artificial y se convierte en otro tema, porque ya nos cansa. Que no es ni inteligencia ni artificial. Exacto. Pues permíteme un ejemplo. Si seguís a una serie de autores, vamos a llamarlo así, autores o creadores, porque están esas confluencias del arte, del diseño, por ejemplo, Six and Five, Andrés Reisinger, una española maravillosa, Alba de la Fuente, otro también español, Miranda. En fin, hay todo un movimiento que crean unos mundos digitales, lo podéis ver en Instagram perfectamente, estos que os nombro, que luego, a través, vamos a llamarlo así, del cliente o tal, lo convierten en físico. Por ejemplo, Andrés Reisinger hace unos paisajes, lo habéis visto, unos paisajes que están todos basados en el surrealismo, está Matisse, o sea, han metido ahí, sí, claro, está Dalí, han hecho una coctelera ellos mismos, y sale algo nuevo,
y diferente. Y estos hoteles que están diciendo, quiero esta piscina en real, quiero este espacio en real, claro, luego el real pues lleva a otros términos. O sea que ya se está trabajando así y no es el metaverso, es una forma de trabajar desde lo digital, desde una visión muy amplia a producir, digamos, ya os digo, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de mobiliario, de iluminación y de todo, desde lo digital a lo físico. No nos vamos a liar mucho, pero claro, ahí hay una cuestión que está muy discutible, que hay una buena polémica, que es los derechos de autor. Claro, tú has citado a Magritte y claro, no hace ninguna gracia que tú juegues sobre Magritte, porque no. Quien ha dado la idea... No, entiéndeme, quien ha dado la idea es Magritte. O sea, yo puedo hacer variaciones sobre Magritte. Sí, son variaciones, no es... Ya, pero yo no he creado Magritte, lo ha creado Magritte. Ya, total. No, es que los expertos esto en literatura es tremendo. Sí. En el cine no te quiero contar, porque ahora vamos a jugar con Visconti. No. ¿Y quién se lleva la pasta? Porque aquí también, como la película de Terry McGuire, enséñame la pasta, ¿no? ¿De qué va esto, no? Entonces, claro, esto crea... Y hay una película de hace exactamente 45 años que plantea esto. Espero que todos, si estuviéramos en clase, diría, venga, a ver, ¿qué película es? Pero hay una película que plantea exactamente este dilema. Hace 45 años, que es 2001, una odisea del espacio, cuando HAL, la inteligencia artificial, se revela y no acepta las órdenes del piloto de la nave. Ahí tienes el conflicto que probablemente está latente y que va a estar, tú lo has explicado muy bien, en que no es inteligencia artificial tampoco, porque depende del ser humano. Exacto. Es decir, entonces, la capacidad es, si llegamos a HAL, ya sabéis que se llamaba HAL porque lo iba a llamar IBM, y IBM dijo que ni de coña. Y entonces el tío Kubrick, muy inteligentemente, dice, pues si no es IBM, son las letras anteriores, que es H, A y L, ¿no? Antes, tal. Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? Es un asunto fascinante, ¿no? Más que polémico, es fascinante porque efectivamente está removiendo todos los conceptos tradicionales en los que nos hemos movido en 1000 años. Pero esto es fascinante. Esto que me dices, no os hablaba de inteligencia artificial aplicada, os hablaba de diseño digital, que efectivamente cada diseñador o cada artista tiene su imaginario de sus estudios, de sus experiencias y las vuelca. Y ni siquiera ellos saben que esos arcos... temas arquitectónicos, pues a lo mejor está bien, son una obra de esta romana fascista, este edificio, ¿sabes? Que no recuerdo de quién es, perdonadme, y te lleva a esa referencia, ¿no? Entonces hay múltiples referencias, pero ellos no saben ni qué es, ¿no? Lo han metido en una coctelera y sale, ¿no? Lo llaman los ácidos teóricos y tal, a eso, de una manera un tanto cachonda, por otra parte, intertextualidad. ¿Sabes? Pues sí. Que es así un poco para decir, bueno, en fin... Influencia, han bebido de las fuentes. De la intertextualidad al plagio es como de aquí al Margariños. Más o menos, ¿no? Es cruzar una calle y esa calle es la que mejor... Bueno, el arquitecto fascista Albert Speer. Exacto. Conocéis todos este edificio de Roma, bueno, ¿no? Albert Speer, que fue el ministro de munición, de armamento de Hitler. ¿Sabéis que compartió cárcel con Rudolf Hess? Sí. Y era un tipo que, bueno, no se hablaban, estaban en el patio por la mañana, no se hablaban, y para no volverse loco, porque Hess ya lo estaba, para no volverse Speer, porque este era un personaje, un arquitecto que después sale el tío a Estados Unidos. O sea que explícame cómo, siendo ministro de armamento de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, está poquitos años en Spandau y se va a Estados Unidos y hace una carrera. Pero fijaros el personaje, yo leí las memorias de él, o sea, personaje tremendo. Hay un momento en el que, para no volverse un poco tarumba, porque imaginaros lo que es allí, estar con Hess, debía ser muy duro, les dice a los guardianes de la prisión que le traigan mapas y relojes y esto, ¿cómo se llama? Norte, sur y brújula. Sí. Porque se va a ir andando a Pekín. Y se va andando a Pekín.
todos los días hacía tantos kilómetros en el patio. En el mapa, lo iba dibujando. Y con el mapa hacía esa cosa que decía Ramón Gómez de la Serna, maravilloso. Hoy que no hay este mejor trayecto. viaje en el mundo que el del dedo por el mapa. Sí. Lo habéis hecho todos. Y es maravilloso. Yo me he hecho el transiberiano. No, en serio. Saliendo, hay dos. Porque cuando viví en China decimos, pero hay uno que sale de Moscú y otro de Praga. Si lo vais a hacer el de Praga, no el de Moscú. Pero, en fin, no nos da tiempo a nada. Y bueno, perdón, ¿eh? Nos vas a echar... Perdonado. Ya no volvemos, Guillermo. Y un aplauso a todos porque muchísimas gracias, de verdad. Y aprovecho para comentaros que el 16 de mayo tendremos la siguiente jornada que será de inteligencia artificial y arte. Fíjate que bien hemos terminado. Habrá que venir. Que hemos terminado Claro, hablando de lo que pastor. vamos a empezar a hablar. O sea, como Y las en películas. el mes de junio Exactamente. y en el mes de junio los nuevos retos del arte actual. O sea que todos invitados a las siguientes conferencias. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Pues,